Cuando me dejó ese regalo aquel hombre, lo agarré y lo aventé contra la pared y se despedazó todo. Y no me importaba más, seguía más induciéndome la droga en aquella celda. Una celda que medía 6 pies por 8 pies. 47 meses metido en esa celda sin salir a ver el sol. Era tan difícil para mí. Pero de repente me dice un joven, me dice: oye, viene un hombre a predicar a la capilla. Un hombre que fue como tú, que anduvo en pandillas y en drogas. Era un hombre que se dedicaba a matar gente por dinero. Viene aquí a la iglesia a cantar y a predicar la palabra. Te invito para que vayas. Dije yo, esta es mi salida. Voy a ir a la iglesia. Y cuando esté dentro de esa iglesia, voy a matar al predicador. Cuando esté matando al predicador, el gunman, el hombre del arma que anda alrededor, me va a disparar y me va a matar. Y llegué a la iglesia y me senté enfrente de las bancas. Cuando yo me senté al frente de esas bancas, aquel hombre empezaba a predicar. Y cuando estaba predicando, oí una voz que me decía: ahora levántate y asesínalo. Y quería levantarme para accionar, pero escuché una voz que me decía: tú no puedes tocar a uno de mis hijos. La voz de Dios. Y yo me quedé quieto ahí donde estaba en esa silla. Sentí que estaba amarrado. Me quise volver a levantar, pero volví a escuchar esa voz que me decía: tú no puedes tocar a uno de mis pequeños. Ya no supe ni qué hacer sino quedarme estático en esa silla. Pero ahí en esa silla, aquel hombre se bajó de aquella tarima y se acercó a donde estaba. Y cuando llegó a donde estaba, llegó y me abrazó. Y cuando me abrazó, sentí que toneladas de cadenas se habían caído de mi cuerpo. Y caí en ese rincón y empecé a llorar en ese rincón. Empecé a llorar como un niño y empecé a llorar. Pasó 1 hora, 2 horas. Cuando volví en sí, me levanté y miré a mi alrededor. Ya no había nadie, no había ninguno de los internos. Solamente estaban los 2 guardias que me custodiaban. Y estaba yo ahí. Cuando me levanté, le dije al guardia: what happened? ¿Qué es lo que pasó? Me dice: llevas 2 horas hincado llorando ahí como niño. No entiendo qué te haya pasado. Dice: pero es tiempo de irnos a la celda. Y me amarró de los pies y de la cintura y de los brazos. Y me volvió a la celda. Pero cuando llegué a la celda, I was feeling so different. Yo me sentía totalmente diferente. Algo había pasado en aquella celda. Algo pasó ahí. Pero llegué a la celda y empecé a mirar la droga que tenía. Lo primero que dije: a lo mejor lo que yo necesito es una dosis de heroína. Y agarré aquella jeringa y le metí la droga y me inyecté. Pero no pude sentir la reacción de la droga, sino sentía en todo mi cuerpo. Sentía una comezón como si trajera un hormiguero encima de mí. Iglesia, ya no pude sentir la reacción de la droga. Por más que me quería inyectar, agarré otra vez la jeringa, me volví a inyectar para sentir aquello, porque no quería sentir el dolor que yo sentía. Pero entre más me inyectaba, yo no sentía la droga. Entonces me di cuenta que mi cuerpo no necesitaba la droga, que algo estaba pasando. Y agarré aquella droga y la tiré en el baño. Y le bajaba el agua y toda aquella droga se iba y se iba. Algo estaba pasando en mí. Aquel día 16 de marzo de 1994 a las 3:20 de la madrugada, estando yo en esa celda, caí de rodillas a mi cama, la cama de cemento, y clamé a Dios y le dije: Señor, si tú realmente eres grande y poderoso como los cristianos te predican, cambia mi vida. Cambia mi vida. Ya no quiero ser la misma persona. Ya no quiero ser el mismo drogadicto, no quiero ser el mismo pandillero. Yo quiero ser diferente, pero cambia mi vida. Y si realmente eres real para cambiar la vida, sáname, Señor. Y
si tú me sanas, yo voy a predicar tu palabra por donde quiera que me lleves. No importa a cuál cárcel tú me lleves. No te pido que me saques de la cárcel, aquí déjame. Para ese entonces ya había pasado un tiempo. Yo había tenido un problema dentro del penal y había asesinado a otra persona ahí adentro, la cual me habían dado 11 años más de cárcel. Ya eran 67 o 68 años los que yo tenía que hacer de cárcel. Mi salida se cumplía el 16 de septiembre del año 2050. Tenía que salir yo de la cárcel. Pero bendito sea Dios que solamente les purgué casi 17 años y me dejaron en libertad por la gracia de Dios. Yo caí preso el 26 de mayo de 1986. En el año 86 yo era un jovencito que iba entrando a la cárcel. Un jovencito que aparecía en las noticias y en los periódicos. Se busca por crímenes, por robo, por venta, por tratante de blancas y tantas cosas. Era un niño, pero un niño que esa fue la vida que se me enseñó. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su carrera, para aun cuando sea grande no se aparte de ella. Usted que tiene niños pequeños, instrúyelos en el camino de Dios, para cuando sea grande no se aparte del Señor. Pero yo estaba en ese lugar y me quedé dormido allí en la celda. A la mañana siguiente, eran las 7 de la mañana, las 6 de la mañana, cuando llega el guardia y toca la puerta para traer el desayuno, me levanto y recojo aquella charola de desayuno. Oh, cuál fue mi sorpresa, que cuando llego hacia la mesa de la celda, yo estaba caminando con mi propio pie, la cual yo no traía las rodilleras ortopédicas. Dije: algo está pasando en mí. Rápidamente corrí hacia la bocina de emergencia, le aplasté el botón y le hablé al guardia: hey, there is something is going on over here. I need you to come over here right now. Algo está pasando aquí. Necesito que tú vengas ahora mismo rápido y me revises. A los pocos minutos había ahí un ejército de guardias y me sacaron de la celda. Y me miraban, yo recuerdo que miraba y brincaba y le pegaba al piso y le decía: mira, no traigo la rodillera, no traigo los aparatos ortopédicos, porque es que estoy brincando, porque es que estoy moviendo mi cuerpo, si mi cuerpo está lisiado. Los médicos se me quedaban viendo, no entendían lo que pasaba. Me amarraron rápido, me sacaron a la clínica, me sacaron unas muestras de sangre. Pasaron 10 días, 20, 30, 37 días. Cuando pasaron 37 días, oh, Dios había hecho un milagro gigante en mi vida. Yo recuerdo que estaba en aquella celda los 37 días que vino el médico, y yo tenía esos 3 libritos, porque se había despastado toda la Biblia. Pero recuerdo que yo leía el libro de Ezequiel y estaba leyendo el capítulo 37 cuando encontré aquel pasaje que dice de los valles de los huesos secos, y empecé a llorar y dije: Señor, yo soy uno de estos huesos secos que necesita vida. Oh, grande la misericordia de Dios, que no valiendo yo nada, siendo un criminal que no merecía el perdón de Dios, ni de mi madre, ni de nadie, Dios tuvo misericordia. Yo tengo mucho por qué agradecerle a Dios. ¿Sabe una cosa? Aquel hombre me miró un día en la celda que yo estaba, después de que vino a recoger los exámenes, y yo estaba predicando en la celda solo. Con esos 3 libritos llevaba 37 días cuando él se llevó, cuando Dios empezó a tratar conmigo. Pero agarraba un librito y lo quería yo leer, y le decía a la pared: pared, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Volteaba al otro lado y le predicaba a la pared, le predicaba al techo, le predicaba al suelo. Quería convertirlos a Cristo todo. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un milagro conmigo en la celda. Los presos pasaban, los guardias pasaban por ahí, decían: el señor Pantera se está volviendo loco, se está quedando arriba. Sacó el radio y le llamó a los guardias y le dijo: hey, we have a 5150 over here. Tenemos un 50-51 aquí. Y
Y mandan traer los doctores. Se meten los doctores y me amarran con la camisa de fuerza. Me mandan a un oscomio de retrasados mentales por 9 meses. En observación. Dándome pastillas psicotrópicas, pastillas para retrasados mentales. Después de 9 meses me regresan a la celda. Oiga, yo ya estaba loco en esa celda. Cuando aquellos hombres me regresan a la celda, viene el guardia otra vez con los médicos y me vuelven a sacar otras muestras de sangre. Se va el guardia. Oh, poderoso es Dios en ese tiempo. Yo ya estaba más, yo ya no pesaba 104 libras, 102 lo que yo pesaba cuando estaba en la droga. Yo ya pesaba más. Ya se me notaba la bendición. Ya estaba creciendo mi cuerpo. Ya había algo había pasado en mí. Tanto estaba esa situación que pasó mi amigo aquel que limpiaba el pasillo. Y cuando pasó mi amigo se paró en la puerta y me dice, ese, what's wrong with you, man? What's going on, ese? Hey, ¿qué te pasa, amigo? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Every time I come over here, say, ¿sabes qué? You always laughing, you always feel like nothing is going on, you always feel like you're happy every time. Todo el tiempo que yo paso por aquí, te veo que estás contento, estás alegre, veo que nada te pasa, siempre estás riéndote. ¿De cuál droga estás usando? Dame un poquito de esa droga. Hey, what's up, homie? ¿Qué pasó, amigo? You really want that kind of drugs? ¿Te verdaderamente quieres de ese tipo de droga? Simón, carnal, give me some, dame algo de eso. Órale, ese, I'm gonna get you some, Holmes. Órale, amigo, te voy a dar algo de eso. ¿Sabes qué, Holmes? A few months ago, I feel so lonely in that cell. And I take the outfit and I put in an overdose in it, and I shoot it in my arm. That overdose, that was the Holy Spirit. Un día estaba yo en esta celda y agarré una jeringa y le puse una sobredosis, pero esa sobredosis era del Espíritu Santo. Hey, homeboy, you know what I say? I still feel that kind of drugs. Y sabes qué, amigo, todavía siento el rush de aquella droga. Hey, give me some, yo quiero de eso, dame algo. Y le dije, pon tus manos sobre la puerta. Una puerta de acero que nos dividía. Y aquel hombre pone sus manos, y cuando pone sus manos sobre la puerta, yo ni siquiera sabía orar a Dios. Aquel hombre que venía y me hablaba a mi celda, todo el tiempo lo corría, le quemé los pies, lo apuñalé, le hice daño, lo quería asesinar. Yo nunca sabía orar, pero recuerdo que cuando mi amigo se quedó en esa puerta, solamente levanté mis ojos hacia arriba y le dije, ese, Jesus, watch out, mi homeboy, ese necesita una esquina, pásale una esquina. Este vato necesita una quebrada, pásala ese. Así le hablaba yo a Dios. Y de repente mi amigo, yo miraba por aquella ventanita que se desplomó y se cayó al piso. Y cuando cayó al piso me asomaba por la ventanita y le decía a ese homie, párate rápido, porque nos están viendo los de la cámara y van a mandar a los tortugas ninjas y nos van a golpear. ¿Usted sabe quiénes son los tortugas ninjas? Los policías que usan cascos, que traen un escudo y traen un garrote y se ponen unas cosas de hueso aquí y en las piernas. Y cada vez que había algo así, entraban estos hombres, eran como 10 y con los palos iban derechitos sobre de nuestras rodillas y nos quebraban las piernas. Decía, párate rápido. Oh, aquel hombre se paró y se detenía de la puerta y me decía, hey, I don't know what's wrong with me. I feel like something is burning me inside. Hey, amigo, yo no sé qué me pasa, pero yo siento que algo me está quemando por dentro. Y es por eso que estoy llorando, lo mismo que yo había sentido. Oh, mi amigo, ¿sabe qué pasó? Se fue de ese lugar, salió primero, y yo me quedé en la celda. Pasaron unos cuantos meses más. Oh, yo estaba contento en esa celda.
Cuando de repente llegó el guardián de la cárcel, el señor Esparza, llegó y me dice: señor Soto, ¿qué le pasa a usted? Nothing, man. What are you talking about? Nada, señor. ¿De qué estás hablando? Revisé tu expediente. Estabas positivo para SIDA. Eres un hombre que tiene llagas en tu cuerpo. Estás podrido. Pero hoy estoy viendo tu expediente. No tienes nada en tu sangre. Estás limpio de esas llagas. ¿Qué fue lo que pasó? Dije: yo no sé. Solo hablé con Jesús y Él me limpió.